La gente, ¿cómo están? Ganó la selección argentina 2-0 ante la selección de Canadá en el inicio de la Copa América edición 2024 que se está jugando en los Estados Unidos. Y vamos a analizar qué fue lo que sucedió en este encuentro, en donde la Argentina arrancó con el pie derecho, empezó nuevamente la ilusión para la escaloneta y vamos a ver qué fue lo que deparó en este encuentro al seleccionado dirigido por Jesse Marsch. Bien, vimos que en un principio el partido se complicó en el estadio de Atlanta, en el Mercedes-Benz, un estadio la verdad impecable, muy hermoso, con una capacidad para más de 90.000 espectadores, ante una selección argentina que tuvo en sí complicaciones a la hora en sí de los primeros 45 minutos, porque vos veías que la intensidad en la presión, en la marca y lo que proponía la selección de Canadá hacía dificultoso el juego colectivo y la circulación de la pelota que nos tenía acostumbrados la selección argentina, que veíamos por consiguiente que ya se sabe que después de esta Copa América Angelito Di María deja de jugar para la selección. Pero en este partido se hizo vital e importante a la hora de generar juego, a la hora de poder tener oportunidades de peligro, porque vimos que por abajo resultaba bastante dificultoso, vuelvo a repetirme, resultó bastante complicado atravesar esa línea de 4, más que nada con Lupungu y Cornelius en la saga central, que no permitían en sí aprovechar ese juego que tenía la selección. Porque como veíamos que en un principio la pelota era difícil que pasaba por Messi, porque lo vuelvo a repetir, un medio campo bien abroquelado, un esquema de un 4-4-2 bien plantado, donde la presión constante te hacía difícil generar el juego colectivo que vos tenés acostumbrados en el correr de los distintos partidos que ha disputado esta selección después de ganar el Mundial. Pero ahora venís con un recambio, pero con los mismos jugadores de siempre que en sí ya se conocen. Por eso la variante en donde arrancó desde el inicio Lisandro Martínez en lugar de el propio Nicolás Otamendi, donde veías que la salida limpia te permitía generar otras cosas, más aún cuando veías que tanto Larín como el propio David hacían de la presión constante en la salida algo que preocupaba. Más aún cuando las ocasiones de peligro que vos te generabas venían a partir de centros largos que atravesaban esa línea de 4 y siempre buscando un mano a mano con el arquero a través de Julián Álvarez, que tuvo sus ocasiones de peligro, pero que se le dificultaba concretar en esa primera mitad. Y eso que Canadá tuvo sus ocasiones, porque vos veías que al no tener un 5 fijo de marca a la hora de querer cortar el juego del rival y tener dos jugadores característicos de que te permitieran hacer buen juego, buen pase, como son Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, se veía que las ocasiones que se generaba la propia selección de Canadá, que tuvo en esa primera mitad tuvo 2-3 claras, pero que tuvo bien contenido por el Dibu Martínez, estuvo sereno y limpio tanto el Cuti Romero como Lisandro Martínez, como la saga central a la hora de defender. Y también otra cosa que empezó a dificultar en esos momentos era que siempre a Nahuel Molina le terminaban ganando las espaldas y que tenía que salir a cortar tanto el Cuti como Lisandro a la hora de defender el sector en donde atacaba Millar. Pero la cosa después iba a cambiar. Hubo algunas desatenciones defensivas que le permitían a la escaloneta aprovechar. Hubo una contra terrible
en donde Di María empezó a irse solo porque quedó totalmente regalado atrás después de un córner mal ejecutado por Canadá, que la terminó conteniendo bien el arquero Crepó, que terminó salvando a la selección canadiense de irse en la primera mitad con un 1-0 abajo para ellos en el marcador. Pero después en la segunda mitad, ahí empezó a cambiar la cosa, porque ya ahí el seleccionado nacional empezó a sacar la chapa de campeón, empezó a jugar más intensamente a la hora de circular la pelota, empezó a meterle un poco más de verticalidad al asunto, no tanto que la pelota en sí, que cuando llegase para los delanteros volviese a jugar, a iniciar la pelota nuevamente con Molina, después para Romero, para Martínez y después para el otro sector, para el Cacheta Acuña. Pero empezó a tener más intervención en el juego Alexis McAllister, que en una pelota en combinación con Lionel Messi lo dejan habilitado al propio Colorado. Pero ante la salida de Crepo notó que no tenía ángulo de disparo. La tocó hacia un costado viendo que venía Julián Álvarez, que la recibe solo. Lo único que hace es pegarle de primera. Cornelius se tira para cubrir la pelota, pero no llega. Y ponía el 1-0 inicial. Y ahí ya las cosas empezaban a abrirse tanto en el marcador para la selección como para en el juego, que posteriormente la selección pudiera proponer y así estar más cosa, si se podía decir, tranquila. Pero como se empezó a notar en el juego, Canadá, esa intensidad que la aplicaba en el aspecto defensivo, en la presión en la mitad de la cancha para cortarte el circuito de juego, lo empezó a empeñar, así decirlo, en lo que era en el ataque. Porque, como había dicho en el primer tiempo, te entraban mucho por los costados. Eso sin lugar a dudas. Tanto en el sector de Molina, más en el primer tiempo, pero en el segundo lo empezó a hacer en el sector de Cacheta Acuña. Un huevo que en el primer tiempo tuvo bastantes proyecciones, pero que en la segunda mitad ahí empezó a dificultarse la cosa, más por las proyecciones de Buchanan, por el sector que a él le tocaba defender, pero que en el arco lo controlaba muy bien Emiliano Martínez, pero ahí ya estabas notando que necesitabas variantes a la hora de jugar y ya ahí Scaloni dijo hora de poner jugadores, ingresaba Lo Celso, ingresaba Otamendi en lugar de Leandro Paredes para reforzar el sector del campo de juego o más aún para reforzar la defensa, porque veías que te estaban entrando más fácil, ya sea con David o con Larín, pero a ciencia cierta, ante la dificultad que eso te proponía, uno empezaba a notar que esa defensa férrea, esa línea de 4, esa línea de doble 4 que tenías entre la defensa y la mitad de la cancha, ya empezaba a dar bastante espacio. Hubo una pelota hermosa que le puso el Dibu Martínez a Messi para que se vaya solo, que lo termina corriendo de atrás Lupungu a Lionel Messi y se iba solo mano a mano con el arquero, que le termina amagando, se lo saca de encima, la quiso picar, pero la termina rozando en el defensor canadiense y se termina salvando de hacer el segundo. Cosa que tuvo otras ocasiones similares. Después el juego se empezó a hacer más brusco, empezó a meter más patadas, más roce físico el conjunto de March, pero las variantes empezaron a surtir efecto. Había ingresado también el Toro Lautaro Martínez en lugar de Julián Álvarez, que ya había cumplido su cometido a la hora de hacer el primer gol. Y uno ahí ya veía que la cosa iba a mejorar, más aún cuando Messi, ante la tanta presión que había sufrido en la primera mitad, en la segunda vos veías que ya el cansancio se empezaba a notar en la selección norteamericana
y le metió un pase exquisito al Toro Martínez para que pudiese definir entre las piernas del arquero Quepó allá por el minuto 43 de la segunda mitad, y ya notaba que ya la cosa ya estaba liquidada, poniendo el 2-0, más aún cuando el gol lo hace Lautaro Martínez, que no tenía un gol oficial en competiciones, por así decirlo, de hace bastante tiempo. Recordemos que en el anterior mundial que la Argentina salió en campeón no pudo convertir. Sí, desde la tanda de la ejecución de tiro penal en la serie de definiciones, pero así en los 90 no pudo mojar la pólvora. Pero en esta ocasión se le pudo abrir el arco. Ya lo había hecho 2 goles anteriores en el amistoso con Guatemala. Y me parece bien que tanto Julián como Lautaro pudieran aprovechar las oportunidades que tuvieron frente al arco, y más aún para abrir el arco en cero, que se dificultó en este partido, pero que arrancar con el pie derecho siempre es importante, y ahora tenés que estar prestando atención para lo que será la fecha número 2 de la zona, en donde vas a tener que jugar con Chile el martes a las 10 de la noche. Una selección chilena que aún tiene que jugar con Perú, pero veremos cómo irá ante el próximo rival en esta selección dirigida por Ricardo Gareca. Pero la Argentina arrancó con el pie derecho, todos muy contentos, y esperemos que esto se siga sosteniendo para lo que va a ser los siguientes encuentros, y esperemos, así decirlo, poder llegar a la final en Miami, que es todo lo que queremos los hinchas y los argentinos que están tanto en el país y alrededor del mundo. Yo por mi parte me retiro y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.